Bienvenidos a una nueva clase en el canal Curso Trading Gratis ofrecido por AIE Investing and Business School. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero, trader y además voy a ser tu profesor en este curso de análisis técnico desde cero. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues hoy tengo una clase preparada donde vamos a hablar sobre las zonas relevantes del precio. Es una clase para gente que se está iniciando en análisis técnico, no gente que se está iniciando en el trading. Seguramente ya sepas hacer trading, ya sepas comprar y vender, pero a lo mejor lo que te cuesta es analizar los precios. Y uno de los errores más comunes es esto, saber cuáles son esas zonas relevantes del precio. Y es lo que vamos a ver. El problema que tenemos es que creo que se enseña mal. Yo recuerdo cuando estaba estudiando todo esto del análisis técnico, a mí me decían, esto va a ser una zona de soporte, una zona de resistencia, y me lo explicaban así. Si tú escribes ahora mismo en Google apoyo y resistencia, te vas a encontrar algo así. Y lo que te decía, yo recuerdo que cuando empezaba, me ponían este tipo de imágenes y decían, vale, esto es una resistencia, esto es un soporte, resistencia, soporte, resistencia. Y claro, sabes que la realidad no es esta. Esto lo entiende hasta un niño. Y si me apuras, algunos me decían, oye Jaime, que es que tienes que comprar aquí y tienes que vender aquí. Claro, así de fácil. Entonces, con estas premisas, si fuera así de sencillo, cualquiera sería millonario en 5 minutos. Y obviamente la realidad es muy diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando abres la plataforma, lo más probable que te encuentres es con algo muy distinto al anterior, que te puedes encontrar esto posiblemente. Y a mí me pasaba eso, que después de que a mí me han explicado esto así, yo abro mi plataforma y veo esto. Y dices, bueno, ¿cómo paso de esta parte a esta? Porque estos son líneas perfectas, pero aquí yo solamente veo velas y a mí cuando yo empezaba el tema de las velas realmente me generaba un poco de frustración porque yo decía, vale, yo aquí veo que esto sube, aquí baja, aquí veo muchas fluctuaciones y aquí es todo recto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender dónde están esos soportes y esas resistencias? Entonces, la idea es pasar de aquí a aquí. Entonces, aquí van dos posibilidades. Yo lo que hacía era cambiar el gráfico. Decía, a mí el gráfico de velas me genera problemillas. Repito, esto era cuando estaba empezando y ya te he dicho que esto es una clase de análisis técnico para principiantes. Entonces, al cambiarlo a gráfico de líneas, se te queda así. Esto me aclaraba un poco, pero yo seguía viendo que aquí había mucha diferencia. Así que volví a las velas japonesas, que es lo que me recomendaban. Y de hecho es lo que te recomiendo. Siempre, siempre tienes que empezar con velas japonesas. Entonces, ¿cuál era la solución? Pues trazar líneas de izquierda a derecha, desde los puntos más bajos a los puntos más altos, del punto mínimo al punto máximo. Importante aquí, lo que voy a trazar no son líneas de tendencia. De hecho, lo que voy a hacer va a ser simplemente unir puntos. Un punto que está aquí abajo lo voy a unir con un punto que está más arriba. Esto es una técnica, insisto, para gente muy principiante, no para gente avanzada. Obviamente yo no hago esto y cuando ya tienes un dominio en análisis técnico no vas a necesitar esto, pero creo que es interesante que lo entiendas y sobre todo gente que está empezando en análisis técnico, es interesante que entienda esto. Vamos a empezar de izquierda a derecha. ¿Aquí qué hacemos? Pues seleccionamos el punto mínimo y lo unimos con el punto máximo. Ahora, desde este punto máximo, ¿a cuál nos vamos? Al punto mínimo y trazamos una línea. Insisto que no son líneas de tendencia. Del punto mínimo nos vamos a dónde? Al punto máximo. De este a aquí, de este a aquí, de este a aquí y así sucesivamente. Y se va creando el gráfico. Entonces, como podemos observar, esto de aquí no es un gráfico real. Esto de aquí sí que es un gráfico real. Esto no te lo vas a encontrar nunca. Lo que te vas a encontrar es esto. Y esto es lo que tienes que entender realmente.
porque eso es lo realmente importante. Así que olvídate de este tipo de grafiquillos. Bien, tenemos esto. ¿Para qué nos sirve todo esto? Lo primero, para saber que los precios se mueven en zigzag, como puedes ver. Esto ya lo hemos dicho y lo he dicho 1000 veces, pero hay mucha gente que está invirtiendo en criptomonedas que se cree que va a comprar hoy y el precio se va a ir a la luna verticalmente en 2 días. No funciona así. Si el precio se dispara mucho, la corrección va a ser muy grande. Si el precio se dispara mucho, pues fíjate las correcciones. Y esto ocurre, ha ocurrido y ocurrirá. Por lo tanto, primer punto, esto nos sirve para saber que los precios se mueven en zigzag. El segundo punto, para identificar los máximos y mínimos relevantes. Esto es el punto más importante realmente. ¿Cuáles son? Pues haciendo esto lo vemos muy fácil. Estos de aquí son los máximos y estos de aquí son los mínimos más relevantes. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya tenemos una idea muy clara de hacia dónde va el precio. Así que ahora lo que puedes hacer es ya ir, bueno, borrando estas líneas intermedias, porque realmente eso es lo que no nos sirve mucho, o sea, nos sirve como referencia inicial y demás. Entonces, aquí un apunte importante, si recuerdas de la clase anterior, la de la clase número 3, que hablamos o que se llama cómo resolver estos problemas de los gráficos, ahí veíamos cómo trazar tendencias con estos puntos. Entonces, si, bueno, pues si no la has visto, te recomiendo que vayas para atrás a esta. Si lo has visto, pues bueno, continúa porque lo vamos a ver. ¿Solo podemos trazar tendencias con esto? No, podemos hacer muchas cosas. Lógicamente, pues podemos trazar tendencias. ¿Los máximos y los mínimos están subiendo? Pues aquí vemos los máximos, cada vez van más hacia arriba, los mínimos también. Por lo tanto, sí, podemos pues trazar una tendencia alcista. Unimos los puntos de la mejor forma posible. Además, fíjate que se nos une con este puntito de aquí que no habíamos marcado y aproximadamente tenemos. ¿Esta es perfecta? Bueno, pues insisto, vuelve a la clase anterior para ver si esta es la mejor opción para colocar una tendencia. Punto número 2. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos buscar figuras técnicas de cambio de tendencia o figuras de continuidad de la tendencia. ¿Esto lo vamos a ver hoy? No, lo vamos a ver más adelante porque si no se nos haría la clase súper larga. Vale. Punto número 3. ¿Tenemos también alguna zona donde el precio haya rebotado varias veces? Sí, pues entonces trazamos esa zona. ¿Qué ha hecho el precio? ¿Ha rebotado varias veces abajo o ha rebotado varias veces hacia arriba? Pues vemos que ha rebotado varias veces hacia abajo. Entonces podemos incluso trazar una zona. Pero aquí nos vamos a encontrar con varios problemas y esto es algo fundamental. El primero es que la teoría clásica nos dice que si se rompe la zona de soporte pasa a ser una zona de resistencia. Entonces, si esto es nuestra zona de soporte, vemos que aquí esto se lo ha llevado por delante. Con lo cual, esto sería la zona de resistencia. Esto que era un soporte pasa a ser una resistencia. Y aquí pasa un segundo problema con la teoría clásica, que no nos dice qué ocurre si esta zona se vuelve a superar. Se supone que según la teoría clásica, si esto vuelve a ir hacia arriba, esto vuelve a ser una zona de soporte. Entonces, en la práctica, pues ya ves que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido tratar esta zona como soporte. Para mí, bajo mi experiencia, esta zona no sería válida. Entonces, como para mí esto no sería válido, ¿por qué? Porque se ha roto 2 veces en muy poquito tiempo. Entonces aquí lo que hay que hacer es limpiar un poco el gráfico. Fíjate que en cuanto ya tengas claro esto, tengas clara la tendencia, o incluso si ya esto lo dominas, no te hace falta ni trazar eso. Entonces, este sería un poco el resumen de lo que yo haría. Hubiera trazado pues esta línea, esta zona
hubiera sido importante, pero realmente la zona donde el precio rebota está aquí y si te fijas se proyecta hacia adelante. Aquí es una zona que es difícil que el precio llegue hasta aquí y la supere de repente. ¿Puede ocurrir? Por supuesto que sí, puede ocurrir en cualquier momento y puede pasarla por encima. Si eso ocurre, si se rompe esta zona muy rápido o incluso esta zona muy rápido, para mí esa zona no tiene ninguna validez. ¿Vale? Entonces, esto yo no lo pondría así. Yo esta zona no lo pondría así, pero lo he marcado para que veas cómo te dice la teoría clásica que lo hagas. Te dice, no, cuando el precio toca 2 veces, ya tenemos un soporte. Cuando toca tres, es confirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, si nos vamos exactamente a los puntos que toca, es 1, 2, 3, que se supone que es confirmación. Y porque realmente coincide con la tendencia, sí que se podría haber entrado aquí, se podría medio aprovechar, pero este coincide más con la línea de tendencia que con esta zona, porque fíjate cómo la pasa literalmente hacia arriba y hacia abajo como si no hubiese absolutamente nada aquí, con lo cual esta zona creo que está mal definida. Entonces yo no colocaría esto. Otra cosa sería que esto fuese mucho más alargado, bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante. Pero bajo mi punto de vista, yo no tomaría esa zona como zona de soporte o de resistencia, sino que tomaría estas dos. Obviamente he seleccionado un gráfico complicado. Lo fácil lo va a saber hacer todo el mundo, entonces pues no quería ponerte algo literalmente fácil. Pero bueno, pues al final lo que quiero es que veáis a lo que os vais a tener que enfrentar en la realidad. De hecho, este gráfico es un gráfico de ayer. Si te fijas aquí, ves que no hay nada, que ahí está el precio de cotización. Aquí veis que no hay más velas. O sea, aquí hice una captura de pantalla de un gráfico medio al azar, ¿no? Quería que fuera así, bueno, pues que tuviera una figura que no fuera muy fácil, ¿no? Una tendencia súper alcista, pero para que vierais que esto os vais a enfrentar a ello. Puede que lo hayas entendido o puede que todo esto te haya resultado mucho más difícil o realmente no lo hayas entendido. No pasa nada, es normal. Esto lo vas a conseguir con la experiencia. Para eso, lógicamente, tenemos los cursos de Trading Premium, porque en la formación Premium es donde vas a ver muchos gráficos de este estilo, pues para que vayas ganando experiencia. Pero la clave no es simplemente analizar gráficos y trazar líneas, porque si tú te abres tu plataforma y te pones a trazar líneas y a ver gráficos, pues vas a tener un problema, porque esto sería como, yo siempre lo digo, como si te pones a hacer ejercicios de matemáticas sin saber las soluciones. Nadie estudia matemáticas sin ver la solución. Tú haces tus ejercicios y ves las soluciones. Pues justo eso es lo que resolvemos en la formación de Broker Junior. Os planteamos una serie de ejercicios en la formación y cada uno tiene su solución. ¿Para qué? Para que luego en las tutorías que vamos haciendo en directo, pues vayas preguntando las dudas que vayan surgiendo y si no, pues en la propia plataforma. Así que nada más, espero que te haya servido esta pequeña clase para entender los famosos puntos de apoyo y de resistencia de los gráficos y nos vemos en la próxima clase. Un saludo.